el otro día en Twitter me preguntaba, ¿por qué gente que es más inteligente que yo, gente que sabe más que yo, gente que ha leído más que yo, a veces tiene ideas tan erróneas? ¿Por qué están tan profundamente equivocados en una serie de temas? Esto me hizo pensar, y lo bueno de Twitter es que uno puede ver en directo el tipo de cosas que uno comparte, los comentarios, los me gusta. Entonces puedes ver una especie de aproximación de la dieta cognitiva que puede tener un sujeto dado. Entonces estuve pensando en eso, y una cosa que me vino a la cabeza, casi al momento, fue algo que podríamos llamar como ancho de banda cognitivo. Ancho de banda cognitivo se puede resumir en la siguiente idea. Al final, la mente tiene tanto, o sea, el tiempo, los recursos mentales, la atención son escasos. Son escasos. Y existen demasiados datos en la realidad. Entonces, irremediablemente, como explicaba Robert Anton Wilson, todos tenemos nuestros propios túneles de realidad. Todos tenemos nuestro propio filtro. No hay, como diría el realismo ingenuo en filosofía, no hay una simple adecuación entre el sujeto y la cosa. No hay una conexión instantánea y sin problemas. No, no, no. Siempre hay un filtro, siempre hay una percepción, una proyección por parte del sujeto. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Pues muchas veces ya no es tanto que uno conscientemente diga, no, no quiero escuchar esto, soy de izquierda y no quiero escuchar datos de derecha, sino que uno no deja espacio mental a eso. Directamente esos datos no entran. Ni siquiera es que el filtro trabaje, es que el ecosistema cognitivo en el que uno está inserto, directamente eso no entra. Primero podríamos ir a lo sencillo. Por ejemplo, hay inputs que no te llegan. Yo, por ejemplo, si yo no sigo cuentas de extrema derecha, pues seguramente muchas noticias sobre que un Mena ha apuñalado el ojo a una anciana, pues a mí no me llegan. Entonces no me llega tampoco esa indignación moral, no me llega ese pequeño quiebre cognitivo que me hace pensar, que me hace cuestionarme mis propias ideas, etcétera. Claro, esto del ancho de banda cognitivo es todo un tema, porque incluso, ¿qué sucede también? Que aunque incluso haga uno el ejercicio, y lo hago yo muchas veces, de cierta hormesis, o sea, de cierto estrés beneficioso, que yo diga, por ejemplo, no, pues yo ahora voy a leerme un libro de un fascista, o voy a seguir cuentas de Twitter de, no sé, de un neoliberal. Aunque yo haga eso, yo ya tengo un ecosistema formado, una serie de filtros muy formados, muy fuertes. Entonces muchas veces no estoy dejando pasar, incluso si llegan con matices. Por ejemplo, y eso es un fenómeno curioso. Las personas inteligentes tenemos muchas veces más recursos, me incluyo en persona inteligente, lo siento, siento por la falsa humildad, se me ha escapado. Pues bien, las personas inteligentes tienen más argumentos, más ad hoc, más teoría, más datos, precisamente para defender su bullshit, para defender sus gilipolleces. A veces, por eso, curiosamente, si veis políticamente, el electorado de centro, el electorado apolítico, es un electorado que cambia fácilmente de partido, porque no, en ese sentido es más, como no le importa la política, como no tiene una construcción ideológica fuerte, precisamente le cuesta poco cambiar. No sé, un día se levanta y voto a Rajoy porque va a traer agua a Murcia, otro día pues voto a Pedro Sánchez porque es muy guapo. Claro, no tiene la construcción esa. Entonces, nuevos datos, por muy idiotas que sean, puede generar nuevas decisiones. En ese sentido son más agnósticos. En cambio, una persona muy ideologizada, una persona con una construcción de idea fuerte, le va a costar mucho integrar nuevos datos. Y además tendrá una serie de ad hocs, de argumentos ad hoc poderosos para defender lo que sea. Que eso se ve cuando uno lleva años debatiendo, lo ve. Casi cualquier cosa se puede defender. Casi, si eres suficientemente ingenioso, inteligente y leído, le puedes dar la vuelta a lo que sea. Y da igual, y siempre va. Y claro, y aquí opera también. A ver, en esto del ancho de banda cognitivo, opera muchos factores seco humano. Por ejemplo, el seco tribal. Los seres humanos hemos evolucionado para estar con nuestra tribu, con nuestra gente, defender a los nuestros y atacar a los diferentes. Esto impacta cognitivamente. Por eso se habla de guerra cultural. Por eso en el fondo la democracia es una forma de guerra pacificada. En vez de yo salir a la calle y matar a los de derecha, pues bueno, vamos, votamos, intentamos convencer a la gente. Pero es una especie de pseudo guerra teatralizada. Pues bien, el ancho de banda cognitivo es toda una cosa. Porque primero, a nivel individual afecta. Porque si entendemos la inteligencia como la capacidad de comprender el mundo, de ser efectivos, de ver cuáles son las verdaderas causas, mecanismos, leyes, hábitos de la naturaleza y poder operar en ello, sin duda tener cierta escasez de ancho de banda nos perjudica. Y no sé, hay muchos casos de personas muy ideologizadas, muy inteligentes, que por su ancho de banda estrecho han caído presas de graves errores, sin duda.
Entonces, claro, yo siempre pienso a veces en cómo aumentar cómo ampliar el espectro de ese ancho de banda. Hay varias maneras. La primera, la más obvia, la que he dicho, salir de la cámara de eco. Leer gente diferente, leer cosas diferentes y incluso como pista. Si algo que te molesta mucho, te irrita, muchas veces será porque una estupidez, pero da igual. Si algo te irrita, te molesta, haz el esfuerzo a veces, es casi como una disciplina y venga, lo integro. Eso al final, si uno quiere tener una visión del mundo comprensiva, amplia e inteligente, debe hacer ese tipo de ejercicio todo el tiempo. Eso es lo primero, aceptar esa hormesis. Segundo, yo diría que... iba a decir una cosa, te la tenía en la cabeza. Sí, bueno, en realidad son variaciones de esto, son variaciones de cómo aumentar el espectro, de cómo aumentar las posibilidades. Y ojo, el espectro de posibilidades no solo es teórico, es práctico y ético, o sea, es cambiar. Por ejemplo, no sé, juntarte con gente diferente, hablar con gente muy diferente, escuchar música diferente, tener una estética diferente, porque al final un gran componente de nuestra afiliación política, nuestra afiliación ideológica es estético, es donde vivo, qué he visto, qué referentes históricos tengo. Y por eso que siempre hay que estar en constante cambio, transformación, hay que ser un poco, hay que jugar con eso si uno quiere ser inteligente de verdad. Es más, jugando con eso uno puede encontrar bugs en la realidad y colarse por sitio. Porque si yo caigo en la dicotomía amigo-enemigo, en yo soy de izquierda y yo soy de derecha, aquí nunca vamos a solucionar nada. Habrá un 50% de gente de derecha, otro 50% de gente de izquierda y la lucha será eterna, será una especie de eterno ajedrez. Es precisamente cuando uno le pega la patada al tablero político, cuando crea nuevas identidades donde uno puede operar efectivamente y puede llegar a nuevos sitios. Pero para eso hay que tener cierto gnosticismo y hay que coger y como siempre y como yo siempre aquí estoy trayendo una especie de sabiduría psicoanalítica, hay que integrar la sombra. El enemigo muchas veces es la sombra, en él hemos proyectado todo lo que no queremos, pero en él hay sabiduría, hay cosas que no estamos viendo, hay cosas que en nuestra visión del mundo se están escapando. Entonces, no aceptarlo en un sentido naif del término, aceptarlo en el sentido de casi como en la alquimia, purificar las escorias que rodean al carbón y encontrar el diamante que ahí dentro hay. Y ese es un esfuerzo, ni siquiera lo hace uno por ello, ¿no? Esto no lo hago yo por Paco Jiménez, votante de Vox, que dice que hay que bombardear Patera. No, no lo hago por él, lo hago por mí. Lo hago para aumentar mis posibilidades cognitivas, para llegar a nuevos sitios. Para también, ojo, poder contactar con esa persona y poder hablar de cara a cara y convertir a un enemigo en un, no sé si amigo, pero aliado o al menos que las barreras que son sólidas, convertirlas en porosas y poder articular nuevos modos. Eso es para mí fundamental. Creo que eso es necesario. Y también, otra cosa, he dicho antes, la incomodidad. Trabajar los hechos incómodos. ¿A qué me refiero a trabajar con los hechos incómodos? Aunque es verdad que en política y en propaganda es bueno tener un frame, un marco, y generalmente trabaja en tu marco, en el marco que te sientes cómodo. La propaganda y la mejora cognitiva se llevan mal. La propaganda tiene su lugar, es necesaria, así funciona el mundo, no lo he hecho yo. Pero hay que intentar separar. Y habrá momentos en los que hay que trabajar hechos. Hay que decir, oye, este hecho no encaja muy bien con mi teoría. Y no caer en el ad hoc rápido. Decir, bueno, no, esto es porque... No. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué mi teoría, que es genial, que lo explica casi todo, esto no lo explica? Incluso a veces aceptar la ignorancia. A veces aceptar decir, mira, me encanta esta teoría. Este hecho no encaja. Ya veremos cómo lo encajamos. Y no pasa nada, ojo, así funciona la ciencia. Muchas veces el sistema newtoniano tenía aberraciones. Y a veces se intentaron explicar ad hoc, y a veces se dejaron ahí y decían, hombre, oye, el sistema newtoniano es el mejor que tenemos, explica muchas cosas y porque no explique esto, pues tampoco lo vamos a eliminar. Eso se ve muy bien frente al falsacionismo ingenuo, que es la idea esta de que, tío, mira, he descubierto este dato, tu teoría se derrumba, fuck socialismo. Que eso no pasa ni psicológicamente ni epistémicamente, eso lo defiende Feyerabend en Contra el Método. Sería absurdo destruir una teoría que funcione y que explica muchos hechos por un hecho concreto. No sería económico en el sentido cognitivo del término. Eso no implica no renunciar a los hechos incómodos, a los hechos forteanos. Charles Force fue un investigador de principios del siglo XX que se dedicó a recopilar hechos raros. Lluvia de ranas, apariciones, cosas extrañas. Entonces, más allá de lo paranormal, lo interesante es esa idea de hacer una especie de ciencia de lo extraño, ciencia de lo individual, ciencia de lo que no encaja en nada. Creo que eso hay que hacerlo con todo, con la política, la ética, la estética, la moral, los hábitos cotidianos. Hay que
hay que aceptar los márgenes, la irregularidad y decir, oye, mira, la tengo, esto me puede dar una información que ahora mismo no sé cómo integrar, pero bueno, ahí está. Y creo que ahí el ancho de banda cognitivo se amplía un montón. Y al final es un hábito. Pero no creo que, fijaros, y con esto paso a lo que podría decirse en la segunda parte del vídeo. No creo que baste con hacerlo a nivel individual. A nivel individual es interesante y además que muchos creemos una cultura de eso, que cada vez más figuras públicas. Bueno, yo no soy figura pública porque cuando a ti te ven 10 personas en YouTube, eres, vamos, es lo más parecido al underground que puede existir en 2022. Pero bien, pero cuando en el ágora pública más gente plantemos esta semilla de agnosticismo modelo, que diría Robert Anton Wilson, de absoluta apertura, de una especie de escepticismo muy inteligente y consciente de los sesgos, porque al final los sesgos y las falacias son una mezcla de media verdad, porque todo sesgo y toda falacia tiene una media verdad, con ahorro cognitivo. Hay que ser consciente de que hay un gasto cognitivo. Yo no puedo leer, si me pongo a debatir en Twitter y alguien me pasa 40 metaanálisis, a mí no me da tiempo a leerlos. Al final tengo que creer en alguien. Tengo que decir, oye, pues a ti te creo. Hay que hacer saltos. Pero lo bueno es ser consciente de eso. Decir, oye, pues mira, no me ha dado tiempo a leer el panel global del cambio climático que están todos los expertos, pero a grandes rasgos confío en ellos. Pero claro, como no solo confío en ellos, sino que tengo otro argumento, pues es como que me apoyo. Pero ojo, tampoco puedo venderme. No puedo decir, oye, sí, esto es la verdad, ya está, de manera ingenua. Por eso digo, ser consciente de los sesgos, de los atajos cognitivos, etcétera. Pero lo dicho, no creo que se pueda hacer, no sea una tarea solo a nivel individual. A nivel individual son los primeros pasos. Estamos plantando semillas de cambio, semillas de transformación, pero creo que necesitamos articular, no sé cómo, aún no lo sé, espacios colectivos en los que este tipo de reglas se produzcan. Por ejemplo, ahora mismo los partidos políticos son maquinarias de destruir inteligencia. Me explico rápido. Incluso si yo con todo esto que estoy contando me meto en un partido político, en el momento que me meto tengo que aceptar un argumentario, tengo que aceptar un frame, no puedo hablar de los hechos incómodos, etcétera. Además sería mal político. Bajo el sistema actual si lo hiciera. Pero eso no es un fallo, pero eso es un fallo de diseño en el sistema político. Los partidos políticos tendrían que ser una especie de maquinaria de inteligencia. Maquinarias de gestión de la inteligencia, no solo maquinarias de una pseudo representación, que es lo que están siendo ahora, actualmente. Entonces, tanto en lo político, como en las redes sociales, como en las organizaciones, como en la cultura popular, hay que articular este tipo de escepticismo. No, la producción de verdad no es inocente. Por ejemplo, ahora mismo bajo la superestimulación se habla mucho de la fake news. La fake news es una especie de... La fake news sería un claro caso de cómo un estímulo supernormal, que es la superabundancia de información, tiene efectos secundarios no previstos. En este caso, frente al mundo antiguo, donde la verdad era un valor, porque tu palabra era lo que tenía, ahora la verdad ha perdido totalmente el valor. Como las noticias no valen nada, como el spam de atención son de segundo, puede salir impune soltando mentira, mentira y mentira. Esto, claro, esto es un problema. Y aquí no se puede. Y ante nuevas disposiciones necesitamos nuevas reglas. Y no solo me quedo en los fact-checkers, en multar los bulos, ese tipo de cosas, que sería útil, pero no solo. Pero también tiene su propio peligro. Como todo medicamento puede tener efectos secundarios y se puede caer en cierta censura, etcétera. Pero no solo me refiero a eso. Me refiero a la cuestión colectiva de la producción de verdad. Necesitamos una buena producción de verdad, una buena producción de episteme. Y para eso hay que tener en cuenta lo que he dicho, el ancho de banda cognitivo, y hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Creo que podemos trabajar en ello. Por último, diría un aporte que creo que es interesante. Esto no es mío, esto se lo leí a un antiguo compañero de carrera, que después escribió un paper y tal. No voy a nombrarlo, porque imagino que no quiere ser nombrado. Y explicaba lo siguiente. Hay una especie de modelo cognitivo de la verdad, según el cual el individuo necesariamente está errado. Yo mismo estoy aquí hablando y mi ancho de banda cognitivo es el que es, no da para más. Es que no puedo, es que me falta tiempo. Necesitaría más tiempo, necesitaría más trabajo mental, necesitaría un yoga mental más interesante, necesitaría más atención, más energía, etcétera, para poder trabajar todos los aspectos y todos los matices de un ámbito dado. Pero, colectivamente, por una especie de laissez-faire, llegamos a la verdad. O sea, por el chocan dos personas, las dos profundamente equivocadas, y de ese choque social de opiniones profundamente equivocadas, parciales, con anchos de banda muy limitados, se acaba produciendo una especie de verdad colectiva que acaba funcionando. Yo creo que esto sucede a veces y hay que hacer que suceda, pero al mismo tiempo creo que si los individuos concretos tenemos un ancho de banda creo que hay una emergencia de la verdad a partir de la parcialidad.
Pero esto no implica, pero ojo, sí, esto es como el libre mercado. Todos los mercados no son iguales, todas las economías no son iguales, hay economías más prósperas y más florecientes y otras que menos. Y también depende de los individuos, no es lo mismo una economía en la que haya individuos, no sé, trabajadores, creativos, dispuestos, etcétera, a una economía donde haya individuos indolentes, estafadores, etcétera. Eso al final se acaba notando. Porque al final, en un modelo emergentista, donde partiendo de una cosa se llega a cosas nuevas, con leyes cualitativamente nuevas, sigue importando la base. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy un humano y me atengo a ciertas reglas de lo que podríamos llamar la humanidad, pero al mismo tiempo soy un saco bioquímico de moléculas, hormonas, etcétera. Si yo no respeto, si ese saco bioquímico de moléculas y hormonas no funciona, el humano tampoco funciona. Necesitamos, en ese sentido, creo que sí, existe cierto dejar hacer, cierta autorregulación espontánea de la verdad a veces. Por eso no hay que obsesionarse con que un individuo concreto, porque sería hasta imposible, tenga un ancho de banda absolutamente omnicomprensivo, pero sí que ciertas prácticas culturales que hagan cierta cultura del agnosticismo modelo, de un escepticismo inteligente, de un aumento del ancho de banda cognitivo, creo que puede tener efectos posteriores en la sociedad. Tanto por imitación, porque por ejemplo, si yo esto que estoy diciendo ahora empieza a hacerlo otro tipo en otro sitio y después otro tío, se pueden crear efectos dominó muy interesantes. Ahora mismo sería lento, porque ahora mismo seguramente me van a escuchar y a lo mejor ni siquiera me hace caso nadie, o me hace caso un tipo. Pero ese tipo puede crear un efecto onda, efectos de segundo grado, que puede ser interesante. Y no solo eso, yo animo también a hacerlo por lo siguiente. Hay una teoría, la de Rupert Sheldrake, que es la teoría del campo morfogenético, que básicamente dice... no iba a justificar la teoría. Si os la queréis creer, os la creéis. Hay una evidencia a favor y evidencia en contra. Ahí lo dejo. Es hacer un poco el trabajo del agnosticismo modelo. Pero lo que dice, y me parece muy bonito, es que toda la naturaleza, todo el cosmos tiene una especie de hábitos. Entonces, cuando más se hace algo dentro del cosmos, más probable que vuelva a suceder. Entonces, cada vez que un individuo, aunque sea solo en su casa, sin hablar con nadie, practica el agnosticismo modelo, el escepticismo inteligente y aumenta su ancho de banda cognitivo, cada vez que está haciendo eso, está aumentando las probabilidades casi cuánticas de que suceda en otro sitio. Y eso sin contar lo que he dicho, con el contacto y con la difusión. Yo ahora mismo estoy diciendo esto en YouTube y creo que puedo crear un impacto en alguien. Alguien puede escucharlo y le puede parecer buena idea o puede estar más predispuesto a este tipo de esfuerzo y de trabajo. Pero esa es la cuestión. Y con esto creo que yo respondo bien a la pregunta del principio. ¿Por qué gente inteligente está a veces tan profundamente errada? Está profundamente errada en unas cosas porque precisamente han puesto su energía en otras. Han puesto su energía, su atención en X. Pero es que X no es el universo. X es un pequeño campo del universo. Y a veces conocer X implica obviar muchas veces Y. Entonces ahí está el asunto. Y no sé, hay un montón de historias que se pueden trabajar. Creo que esto es un trabajo por hacer. Creo que el trabajo clásico filosófico, el de conocer las falacias y los sesgos cognitivos, es crucial y hay que tenerlo en cuenta. También hay que conocer los impulsos irracionales, porque perfectamente todos sabemos, cualquier persona que esté en internet debatiendo conoce la lista de sesgos y falacias, pero aún así, por ejemplo, la alt-right en internet y los trolls se dedican a la mentira, al bulo, a la desinformación, casi como un juego. Entonces, más que moralizar eso, entender qué sombra, qué impulso reprimido hay ahí. Yo veo un impulso claro, mira, un impulso claro en este mundo de la fake news, de 4chan, de la alt-right, etcétera, es una especie de impulso de, ¿cómo decirlo?, de la verdad, de una especie de verdad primal, auténtica, una vuelta a la mitología. Hay que pensar que el ser humano, lo malo del agnosticismo modelo y de la ampliación del ancho de banda cognitiva es que no es la manera natural que tenemos de ser. Y de eso hay que ser consciente. Por eso al mismo tiempo creo que hay que crear mitologías. Mitologías que hayamos decidido nosotros, que hayamos pulido nosotros. Pero eso, no podemos estar todo el tiempo en continuo cuestionamiento. Yo necesito estar bajo una bandera, ver un tótem, cantar un himno, juntarme con alguien que compartamos la misma idea y que nos demos la razón en todo y que nos comamos la polla mutuamente. Claro que sí. Es un impulso humano y eso hay que entenderlo. Por eso tampoco creo que proyectos escépticos anteriores han fracasado por eso, porque no han entendido el impulso mitologizante, el impulso identitario que todo ser humano nace, porque es lo dicho, evolutivamente no hemos evolucionado para producir la verdad de manera integral, escéptica. No, hemos evolucionado para sobrevivir. Que sí, que en sobrevivir hay un índice de producción de verdad. Si fuéramos un animal que produce 0 grados de verdad o 0 porcentaje de verdad, estaríamos muertos, porque yo qué sé, no sé. Habría un acantilado y yo diría, no creo en el acantilado, la realidad no existe, y me tiraría y me mataría. No, existe cierto grado de verdad.
Y además podemos decir que las sociedades europeas ilustradas que han creado la ciencia fue gracias a cierto salto cognitivo que pudieron derrotar a las otras. Porque, como lo voy a decir de una manera muy cruda, si tú crees que si tú crees que el vapor es un dios, que no sé qué, no sé cuánto, y otro cree que el vapor es una cosa que se puede manipular y trabajar, a veces el segundo consigue resultados mejores que el primero, a grandes rasgos, y por eso puede crear cañones, y puede crear industria, etcétera. No hay que quitarle importancia a lo cognitivo. Ojo, sin despreciar el animismo, porque en otros sitios hemos hablado de las ventajas del animismo y además de los aspectos cognitivos que el materialismo atómico y mecanicista obvia. Pero bueno, matices. La realidad es demasiado amplia para que podamos entrar en todos los matices. Lo dicho, la verdad es importante, pero no hemos evolucionado para buscarla. Entonces, por eso, este esfuerzo en ampliar el ancho de banda cognitivo tendrá que tener siempre en cuenta ese revival arcaico que está en el corazón del hombre, ese fuego que en todos anida. Y al final, muy sencillo, es la integración, como sucede en el esoterismo, de la paloma que baja del cielo y de la serpiente que asciende desde arriba. El modelo de la Kundalini, hay un impulso, como en Plotino, hay el uno, descienden los muchos, y el mucho asciende a lo uno. Hay una tensión ahí inevitable, una tensión poética, una tensión de guerrero. Y yo creo que hay que trabajarla una y otra vez, ser consciente de ella, y a partir de ahí podemos crear nuevas configuraciones, nuevas formas culturales, nuevas sociedades, nuevas ideologías incluso, nuevas mitologías. Hay una serie de cosas que podemos hacer y en las que podemos llegar a sitios, en las que podemos llegar, como dije en el vídeo anterior, al final del arco iris.